Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a este nuevo programa de análisis a través de las páginas y la plataforma digital de elvocero.com, el periódico El Vocero, que incluye su plataforma de su página, igualmente su página de Facebook y otras plataformas de redes sociales. Les saluda Jorge Colbert Toro, esta noche en compañía de dos buenos amigos, el exsecretario de Estado y expresidente del Senado, don Kenneth McClintock. Saludos, Kenneth, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un placer estar en esta nueva oportunidad que nos ofrece El Vocero para poder orientar al electorado de aquí a las elecciones. Sin duda alguna, y también con nosotros el licenciado Hugo Rodríguez del Partido Independentista Puertorriqueño. Saludos, Hugo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas noches, un placer estar con ustedes y además aprovecho para agradecer al Vocero esta iniciativa en la cual nos ha incluido, que me parece necesaria e importante para analizar los temas de aquí a las elecciones. Igualmente me uno a ese agradecimiento al periódico El Vocero, a su presidente, a su editor en jefe, y obviamente para nosotros un enorme privilegio ser parte a partir de hoy de este esfuerzo del periódico El Vocero a través de sus plataformas digitales, de hacer el análisis de la forma más seria, de altura, de respeto para el pueblo de Puerto Rico, sobre todo en unas semanas cruciales que restan camino a las elecciones. Como ustedes saben también, nosotros tres también hemos comenzado ya en los pasados días a ser parte de los columnistas del periódico El Vocero para hacer el análisis también a través del periódico impreso y las redes sociales, así que también los invitamos a seguir nuestras columnas todas las semanas en el periódico El Vocero. Y como parte de ese esfuerzo de orientación, hoy damos inicio a un programa que me llena de mucha alegría y de entusiasmo, de análisis que hemos llamado Debatiendo Sin Filtro. ¿Y por qué se llama Debatiendo Sin Filtro? Obviamente porque vamos a estar compartiendo las ideas y el análisis de todos los asuntos, y cuando decimos sin filtro es porque cada cual, ¿verdad?, tiene la absoluta libertad, no hay intermediarios, no hay quien interprete, vamos a hacer una conversación que sin un moderador, por decirlo de esa manera, en donde requiere de cada uno de nosotros, ¿verdad?, que permitamos y que podamos compartir dentro de ese plano de respeto que siempre hemos tenido por muchos años, pues podamos también orientar a la ciudadanía. Así que de inmediato empezamos con nuestro análisis en su programa Debatiendo Sin Filtro a través del Vocero. Y Kenneth, quisiera comenzar esta semana, y han pasado cosas bien interesantes. Bueno, primero, prácticamente ya a partir de este próximo domingo estamos a 7 semanas de las elecciones, que es el que lleva el conteo diario de cómo va el proceso. Y sin duda ya comenzamos a ver algunos anuncios en los medios de comunicación, algunos grupos ya comienzan a iniciar su mensaje, anuncios importantes esta semana, teniendo los candidatos a la gobernación, están pues preparando su programa de gobierno. El Partido Independentista, ahorita vamos a conversar sobre la presentación de Juan Dalmau de su programa de gobierno, que hemos estado analizando por los pasados días, viendo su contenido, y también en el caso del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi también ha hecho unos pronunciamientos importantes, y Charlie Delgado del Partido Popular. No obstante, esta semana, Kenneth, y tú que tienes esa información directa ya en la metrópoli, salió una encuesta muy interesante con relación a la percepción de Estados Unidos, de los ciudadanos de Estados Unidos, de los americanos, como lo llamo cariñosamente, que se sienten con relación al tema del destino político de Puerto Rico. ¿De qué se trata, Kenneth, y cuáles fueron esos resultados y obviamente en el contexto en que se dan? Bueno, primero que nada, es una organización que no está afiliada a ningún partido político en Puerto Rico, como sería Peter Hart, que es un encuestador que ha utilizado mucho el Partido Popular por décadas, desde tiempo de Rafael Hernández Colón. Y básicamente lo que dice es que el apoyo para la estadidad está en 54% a favor y 26% en contra. Esencialmente, dentro de los márgenes de error, un apoyo de 2-1 a favor de la estadidad para Puerto Rico. Yo creo que eso da al traste con el argumento antiestadista que se ha utilizado por muchos años de que no nos quieren. Y se agarran de las expresiones de Mitch McConnell, el portavoz de la mayoría republicana en el Senado, que a su vez es uno de los 2 senadores del estado de Kentucky,
donde acaba de llevarse a cabo el Kentucky Derby con 2 meses de atraso, y donde los 2 jinetes que salieron en primer y segundo lugar, bueno, los caballos fueron los que salieron en primer y segundo lugar, pero los jinetes que contribuyeron a esos triunfos, ambos eran puertorriqueños. Así que ahí vemos cómo hasta en el estado de Kentucky del senador Mitch McConnell, él podrá estar en contra de Puerto Rico, pero tiene puertorriqueños realizando roles importantes en su estado. Así que yo creo que esto no es un issue de primera plana, pero yo creo que destruye el argumento de que los americanos no quieren a Puerto Rico como Estado de la Unión. Déjame hacerte una pregunta, Kenneth, porque tú has visto este proceso por muchos años. Esto es un cambio a lo que, digamos, hace quizás 15, 20 años atrás, era un tema que no era pues muy, ni siquiera considerado en los medios de comunicación. Obviamente en los últimos años, por todo lo que ha ocurrido, Puerto Rico ha estado en el panorama mundial. Pero que tú recuerdes, quizás la década del 80, del 90, de los 2000, se hicieron este tipo de encuestas, y cuál era en aquel momento la percepción de los ciudadanos de Estados Unidos con relación al estatus político de Puerto Rico. Bueno, la encuesta posiblemente más prestigiosa históricamente, que es la encuesta de la organización Gallup, cada tantos años hace la pregunta, y mi impresión era que había una época en que el apoyo a la estadidad no llegaba al 50%, la oposición también era relativamente baja, y la mayor parte de la gente pues simplemente no tenía una opinión formada o no estaba seguro que era Puerto Rico, Costa Rica o whatever. Creo que, como tú bien señalas, en los últimos 3 años el desastre de los 2 huracanes contribuyó dramáticamente a que muchos americanos que sabían sobre Puerto Rico lo que tú, Hugo y yo sabemos de Wyoming, pues cobraran un mayor conocimiento y que cobraran conciencia de que Puerto Rico era un territorio de los Estados Unidos que recibía ayuda de FEMA, que estaba siendo discriminado por FEMA, etcétera, etcétera. Eso yo creo que ayuda a que entonces las personas sepan más de Puerto Rico y generen y formen una opinión sobre Puerto Rico, sobre los puertorriqueños y sobre las aspiraciones futuras de los puertorriqueños en términos de estatus político. Hugo, te pregunto, esa encuesta que coloca que una mayoría, aunque leve, pero de los ciudadanos de Estados Unidos pudiesen entender que la estadidad es la mejor opción para Puerto Rico o lo apoyaran, ¿va a cambiar, crees tú, el ánimo en el Congreso con relación a este tema? ¿Es un paso de adelanto para el sector estadista, o cómo lo ves tú? Pues yo creo que los círculos de poder en Estados Unidos me parece a mí que han sido demasiado elocuentes en relación a cuál es su posición sobre la estadidad para Puerto Rico. Yo pienso, como citando a McConnell tan recientemente como hace unos pocos días, los estudios o informes que se han hecho desde Estados Unidos donde reafirman el poder de ese país para venderlos, para canjear. El presidente Trump bromeó hace poco en canjearnos con Groenlandia. Yo pienso que en los círculos de poder, a veces solapadamente, a veces abiertamente, pero sin duda consistentemente ha habido un rechazo a la estadidad para Puerto Rico, y creo que eso obedece a 2 razones. La primera es que todos los informes del GAO y de las distintas oficinas que estudian los costos de los distintos estatus y analizan los distintos escenarios han concluido que la estadidad es demasiado costosa para los Estados Unidos. Y la segunda razón, y creo yo que esta posiblemente es la más importante, es que en Estados Unidos pueden entender claramente lo que es una nacionalidad diferente y pueden entender lo que ha ocurrido con metrópolis o imperios que se han tragado en su seno a nacionalidades distintas, que han terminado algunas desintegrándose y otras luchando por mantener esa cohesión. Así que yo creo que el asunto ese, que no sé cómo se tocó en la encuesta, salvo la pregunta de si se favorece o está a favor de que Puerto Rico se convierta en un estado, creo que va a ser un punto determinante en todas estas discusiones, y creo que no es nuevo. Yo no estoy trayendo nada nuevo. Desde la época de Moynihan, hace más de 20 y pico, 30 años, se discutía lo que representaba precisamente el convertirnos en estado como
un paso de anexión y de convertirnos en estadounidenses. Yo creo que eso es algo que los círculos de poder, más que el pueblo, entienden claro. Bueno, a mí me parece que sin duda el tema de Puerto Rico, como ambos plantean y yo coincido, está sobre la mesa por las circunstancias que sean, las circunstancias del huracán, la pandemia, los terremotos, tantos asuntos, ¿verdad?, que nos han ocurrido este cuatrenio, pero no hay duda de que en Estados Unidos y el mundo ha puesto el ojo sobre Puerto Rico con una mayor atención probablemente en décadas, y eso en cierta manera es positivo, porque nos permite también pues plantear muchos asuntos de naturaleza que impactan a los puertorriqueños aquí, a las comunidades puertorriqueñas e hispanas en los Estados Unidos. Eso es número uno. Número dos, en términos de la encuesta, yo creo que para el Partido Nuevo Progresista, para los sectores de la estadidad, es un tema importante que me imagino habrán de explotar o tratar de maximizarlo entre los miembros del Congreso, de que hay un apoyo que probablemente no había hace muchos años atrás, o por lo menos estén más conscientes de ese tema. Es interesante porque hay que recordar que el PNP estratégicamente, y yo creo que fue un paso muy dentro de su perspectiva, ¿verdad?, pero cambió el discurso para allá, para los 90, de que la estadidad era para los pobres, y que tú recordarás mejor que yo, y cambió ese discurso a un reclamo de derechos civiles que ha tenido una atención particular en ciertos sectores, sobre todo del Partido Demócrata, que probablemente en la década del 70 o principios de los 80 no lo había. Así que estratégicamente ese cambio del PNP me parece que le ha rendido fruto. Ahora, el problema es, usted puede tener el 54 o el 60 o el 70 o el 80% de los ciudadanos de Estados Unidos favoreciendo la estadidad. El problema no es que tengan los votos allá, es que los necesitan aquí. Y aquí no hay ese nivel de respaldo ni remotamente en favor de la estadidad. De hecho, los últimos números, básicamente el último referéndum, lo que participó fue un 23% de los electores capacitados, una cifra extremadamente baja, y bajo un proceso cuestionable. Y en ese sentido, pienso yo que no va a haber eco en el Congreso de los Estados Unidos para atender no solamente a la estadidad, ninguna otra petición de modificación a la relación de actual o a la independencia, hasta que se den tres elementos. Uno, que evidentemente se haya reestructurado la deuda y se haya comenzado a atender el tema de los jugadores presupuestarios los 4 años consecutivos que requiere la ley promesa. Es decir, que se haya atendido responsablemente el tema fiscal y financiero. Número 2, hasta que se dé una circunstancia en donde realmente los puertorriqueños podamos votar sobre bases reales y que se derrote o se favorezca determinada fórmula como el voto de la gente. En la medida en que tengamos procesos que sectores boicotean o que no se les da participación o no se les da una garantía, el mecanismo no va a caminar sencillamente porque se bloquea en el Congreso, y no es muy complicado, y quienes saben de esto, cómo parar un proyecto, una medida en el Senado Federal particularmente. Así que en ese sentido me parece que las circunstancias para atender este asunto se tienen que dar sobre unas naturalezas de unas bases de equidad y de justicia en todos los sectores que no lo hemos visto probablemente desde la época de Hernández Colón del 89-91, cuando se convocaron los presidentes de los 3 partidos. Eso desde entonces, y de hecho fue la experiencia que más adelantó el tema, con aprobación congresional en uno de los cuerpos, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Así que en ese sentido me parece que hay que mirar las experiencias exitosas, descartar las que hayan fracasado y mirar este tema de una perspectiva un tanto distinta. Quiero también entonces de aquí moverme al segundo tema, y para que yo voy a iniciarlo para que sea Kenneth el que cierre este turno, que es con relación a esta noticia que ha salido de que Puerto Rico se expone al 30 de septiembre, es decir, dentro de unos días, a la pérdida de $1,000 millones de fondos asignados de Medicaid, asignados del año pasado, el año fiscal federal, que comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre de todos los años, y que ha tomado por sorpresa a muchos. Precisamente hoy sale el sector de la salud, los hospitales, los médicos, los representantes de pacientes, levantando su voz de alerta y su preocupación con mucha razón, porque estos fondos estaban destinados para unos usos particulares
que por razones que ahora desconocemos el gobierno no ha podido utilizarlo. Entonces, si no se extiende la autorización por parte del Congreso, pudiese ser la posibilidad de que el gobierno tenga que devolver esos fondos o no pueda utilizarlo. Y en ese sentido, pues es algo preocupante. Demuestran a mi juicio dos cosas. Uno, que hay un problema de ejecución y hay un problema también de comunicación entre la comisionada residente y la gobernadora, porque es imposible que nadie supiera esto hasta básicamente 3 semanas antes de vencerse el término. Aquí se dan unos informes bastante repetitivos y recuerdo, y salió ayer, que precisamente proveedores de salud llamaron la voz de alerta de que se habían ya perdido 500 millones del año anterior y que esto iba por el mismo camino en marzo, en febrero, ya entrando el mes de marzo, antes del lockdown de la pandemia, ya se estaba levantando bandera. Así que me parece que hay una situación aquí de ejecución, de comunicación de la comisionada residente, la gobernadora, sus representantes en Washington, que nos han puesto aquí ahora al borde de la pérdida de $1,000 millones cuando tenemos tantas necesidades, cuando ese dinero de Medicaid va dirigido a las personas de bajos ingresos, a personas con condiciones especiales, a niños, envejecientes, y que se está utilizando prácticamente en su totalidad o casi en su totalidad en la tarjeta de salud. Así que en ese sentido, pues hay necesidad en Puerto Rico, y plantear que es un dinero que no tiene un uso, pues es incorrecto, porque ahora mismo tenemos 250,000 personas que no tienen plan médico, para empezar. Así que hasta dónde se puede utilizar parte de ese dinero, pues habría que examinarlo. Otros de los planteamientos que salió en la mañana de hoy por la comunidad médica es que habían fondos para otro tipo de tratamientos que se supone que se utilizaran para este propósito, particularmente de hepatitis y otra serie de condiciones de salud importantes, y para ayudar a las personas con impedimentos a través del programa de la salud del gobierno de Puerto Rico. Así que es algo preocupante, y que entonces nos coloca ahora en esta disyuntiva de tener que ir al Congreso, cuando cada vez que pidan dinero le van a decir, pero si me vienes aquí a pedir dinero, si tienes $1 billón que no utilizaste por la forma de eficiencia que tienen los procedimientos o algo, es algo que nos afecta en la credibilidad y que nos afecta ante el Congreso y ante la Casa Blanca, y es algo que se tiene que corregir inmediatamente. Hugo. Pues yo pienso que voy a coincidir en gran parte de lo que acabas de decir, Jorge. Yo pienso que hay un problema que tiene dos vertientes. El primero es un problema, obviamente, de ejecución. Y si a ti te asignan un dinero, esas asignaciones muchas de las veces vienen ya con un, por decirlo de esta forma, nombre y apellido, ¿verdad? Es que la asignación viene destinada a un propósito en específico, y la entidad o el departamento del gobierno que lo recibe tiene que destinarlo a eso. Me parece a mí que decir que es una sorpresa o decir que tenemos que salir corriendo en este momento no solo demuestra la falta de ejecución en cómo desde octubre del año pasado o a través de los últimos meses se pudo ir previendo la situación que nos iba a estar ocurriendo ahora, sino que hay otro segundo problema de ejecución, y es dejar para última hora el tratar de resolver, el tratar de buscar una dispensa para darle otro uso, el tratar de buscar una extensión al uso. Lo otro es que me parece que hay una falta de comunicación entre los distintos elementos que componen aquí el aparato de salud de Puerto Rico. Yo creo que aquí tenía que haber distintos enfoques para ver cómo se aprovechaba eso. Recordemos que este es un país que, como tú dijiste, hay un gran número de personas que no tienen plan médico, pero prácticamente la mitad de la población también está bajo el programa vital del gobierno de Puerto Rico, que se nutre de fondos del Medicaid. Así que yo creo que hay una gran negligencia, cuando menos, en la manera en que no se han aprovechado recursos que estaban ahí al alcance de la mano. Y yo creo que la pandemia es algo que ha venido a utilizarse como si fuera la excusa universal para toda clase de ineficiencia o de negligencia en el gobierno, y creo que no es permisible. ¿Qué? Pues mira, para los que leyeron mi columna en El Vocero el martes, que se titula La Pregunta, la colonia te mata. Uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es que todos los gobiernos, bajo los dos partidos principales, han creado la ficción de una
de un nivel de pobreza que está bien por debajo del nivel de pobreza federal. El nivel de pobreza federal está en alrededor de $25,000 para una familia de 4 miembros, pero el nivel de pobreza de Puerto Rico está en $11,000 o $12,000. A la misma vez que sabemos, y los estudios congresionales lo dicen, que el costo de vida en Puerto Rico es un poco más alto que el costo de vida en el continente. Así que el nivel para determinar la pobreza en Puerto Rico debería ser el mismo que el federal, sino un poquito mayor, porque el costo de vida en Puerto Rico es mayor. Pero es más de la mitad menor de el nivel de pobreza de ingresos a nivel familiar federal. Ese es el primer engaño grande que ambos partidos le han hecho al pueblo de Puerto Rico y particularmente a la gente más pobre en Puerto Rico. ¿Para qué? Para opacar la realidad que alrededor del 60 o el 65% de los puertorriqueños se consideran pobres a nivel federal. Nadie le gusta decir que más de la mitad de su pueblo es oficialmente pobre. Con ese engaño inicial universal, entonces hay una concatenación de eventos que llevan a que los puertorriqueños no reciban los mismos servicios. Por ejemplo, el programa de Medicaid ofrece 17 servicios. En Puerto Rico solamente se financian 10 de esos 17 servicios, porque en vez de recibir $2,5 billones o lo que corresponda si fuéramos un estado, recibimos legalmente menos de $400 millones al año, menos de una sexta parte de lo que nos correspondería bajo la estadidad. Otra razón más para votar sí, en adición a la que ya argumentó Hugo en uno de sus turnos anteriores, donde habló de cómo Puerto Rico no recibía ciertos servicios y aún así saldría más caro darle estadidad a Puerto Rico. Cuando tú dices que le vas a ir más caro al Congreso darle estadidad a Puerto Rico, eso se traduce en español puertorriqueño a que tendría una enorme cantidad de beneficios bajo la estadidad que no tienen bajo el territorio no incorporado que somos actualmente. Habiendo dicho eso, se asignaron unos fondos. No se asignaron para empezar a usarse el 1 de octubre pasado, cuando comenzó el actual año fiscal federal. Se asignaron a mediados o a finales de diciembre, lo cual solamente proveía 9 meses para planificar y usar y desembolsar los fondos que se estaban asignando. Así que hay una culpa compartida entre el gobierno de Puerto Rico, que tiene que ejecutar, y el Congreso y la Casa Blanca, que son los que tienen que asignar el dinero. Y tú se supone que asignes los dineros antes de que comience el año fiscal federal para tú planificar, reglamentar, tomar las decisiones que tengan que tomar, para entonces utilizarlos durante 12 meses que tiene el año fiscal federal. Así que aquí hay culpas para repartir, pero la realidad del caso es que no se ha usado cerca de $1 billón de los casi $3 billones que se podían utilizar este año, a diferencia de otras asignaciones, por ejemplo, como el Obamacare, te asignaban el dinero y tú podías utilizarlo en cualquier año fiscal futuro. Este caduca el 30 de septiembre. Así que una alternativa sería tratar de lograr una enmienda ahora para que el sobrante de ese dinero se pueda utilizar durante el transcurso del año fiscal 2021 y no el año fiscal 2020. Debe un paréntesis antes de ir a otro tema, Kenneth, debe la gobernadora coger la recomendación del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá de hacer un frente común, dado el hecho de que la Cámara es demócrata y Jennifer González es republicana y la gobernadora es republicana, para hacer un frente común que se pueda lograr legislación para que se extienda el uso. Jennifer González no ha tenido ningún problema trabajando con los demócratas en la Cámara, con los republicanos en el Senado y con la Casa Blanca. No creo que haya que estarle dando excusas al candidato del Partido Popular, que ni los populares quieren, para colarse en la ecuación.
O sea, está bien, pero entonces, si no lo logra, el muertecito es de ella sola, ¿sabes? Entonces, no es de ella. Okay. Es de un gobierno federal que asignó el dinero tarde. Okay. Y ella no controla cuando el Congreso aprueba la legislación y el presidente lo firma. Su poder no es tan grande como ese. Es culpa de un departamento de salud que no ha utilizado con toda la diligencia que debería esos fondos. Es culpa de ACES, que no quiere crear beneficios adicionales, que después se va a acabar el dinero y no van a tener dinero para mantener esos beneficios, y eso tiene mucho que ver en este aspecto, y tiene que ver con la Junta de Supervisión Fiscal, que no creó el ambiente favorable necesario para que el dinero se pudiera utilizar. Ok, me quiero mover por último, en los minutos finales, al tema de los programas de gobierno de los candidatos a la gobernación, los partidos. Estamos básicamente a 7 semanas, hasta este momento que yo conozca. Solamente el licenciado Juan Dalmau, candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño, presentó su programa de gobierno completo. Entiendo que el Partido Popular Democrático y el PNP están en unos procesos de consulta con ciudadanos, con líderes. Me presumo que en las próximas semanas lo van a estar presentando. El Movimiento Victoria Ciudadana presentó un primer documento que es más bien un bosquejo de temas. No sé, no hemos escuchado si se va a hacer una presentación formal de un programa de gobierno. El partido de Proyecto Dignidad ha publicado algunos temas generales, pero no hemos visto una presentación de su programa de gobierno, y el candidato independiente tampoco ha presentado. En cuanto al del Partido Independentista, que es el que tenemos hasta ahora, es un documento extenso. Hugo, obviamente tú lo conoces mucho más al detalle, pero tuve la oportunidad de leer bastante del documento en los pasados días de que lo presentó Juan Dalmau, y tengo que decir que hay unas áreas extremadamente muy bien pensadas y articuladas, prácticamente el tema ambiental, en el tema de la educación, que tuve la oportunidad de ver, el tema de la Universidad de Puerto Rico. Hay unas áreas, prácticamente en el área social, que me parecen pasos muy positivos. En las áreas donde no coincido o donde me preocuparon, y lo quiero compartir, ¿verdad?, para ponerlo sobre la mesa de discusión. Uno, en el tema económico, particularmente, obviamente se reafirma el aumentar las contribuciones a las empresas, particularmente del sector de la manufactura, los que reciben bajo la ley 154 hasta un 10%, que eso sería básicamente más del doble de lo que están pagando ahora, pudiese tener unos efectos de pérdida de empleo. Número 2, se plantea bajar las tasas contributivas a individuos y corporaciones a nivel local, pero no se dice cómo se va a financiar. Y eso, y cuánto cuesta, y cómo se va a absorber ese golpe al Fondo General, que se utiliza prácticamente la mitad de él en el pago de nómina de empleados públicos. Esa ecuación matemática no lo vi en el documento, por lo menos hasta este momento. Por otro lado, hay una parte en ese enfoque económico que tiene una serie de iniciativas, pero desde la perspectiva de Puerto Rico ya siendo una república. En ese sentido, ya bajo la independencia, no tanto desde la perspectiva ahora real, en esa parte en particular. Y en cuanto al estatus, pues, que fue la otra parte, que obviamente pues uno difiere, no solamente por la forma, sino me llamó la atención el tema de la transición o de unos acuerdos luego de la independencia, donde básicamente pues sería una independencia con ciudadanía americana, con fondos federales en bloque, con libre tránsito, y un poco es un modelo bien parecido a el ERA. No está claro si es un proceso transicional por un número de años o es que sería parte de un acuerdo permanente. Quizás Hugo nos puede orientar sobre ese particular. Hay una parte muy interesante que me llamó la atención, que es sobre la protección de los animales. Me pareció muy bueno y diferente en ese sentido, y me alegró mucho en el programa del Partido Independentista que su área fundamental de la planificación futura de Puerto Rico descansa sobre el plan de uso de terreno, que es una legislación de nuestra autoría y que fue de manera tripartita, y que creo que es uno de los pasos más importantes que se ha dado, y está muy bien pensada esa parte. Así que básicamente hasta ahora, Hugo, no he terminado, pero quedan unas partes por revisar, pero tiene una P más ahí Juan Dalmau con su programa de gobierno en mi escala de análisis. Hugo.
Bueno, pues lo primero que quiero decir es que me parece que es un acto de responsabilidad política el presentarle al pueblo cuál es la propuesta de gobierno específica que un candidato que quiere ganarse la confianza de la gente, pues ¿qué le propone? Y yo creo que ahí Juan, cumpliendo esa responsabilidad, se presentó esta semana luego de unos grandes retos para poner al día las comisiones que revisaban cada tema, con unos grandes retos para poder consultar a la comisión política a través de métodos así como los que estamos teniendo nosotros, porque no se podía reunir para hacer la aprobación. Se lograra finalmente poner al día ese programa, aprobarlo y presentárselo al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que es un programa de avanzada en muchos temas, la salud, la economía, el ambiente, como tú dijiste, los derechos de los animales, que es un tema que es relativamente nuevo, aunque ya en las elecciones pasadas nuestro programa incluía un capítulo dedicado a eso. Es un tema que cada día la gente tiene más sensibilidad por el bienestar de los animales y porque no se maltraten, etcétera, y eso lo recoge el programa. Déjame abordar brevemente, porque sé que nos te queda poco tiempo, las dos cosas que dijiste. En el tema de las tasas contributivas y el desarrollo económico, el plan lo que propone es aumentar unas tasas a unas compañías foráneas que ahora no pagan y rebajarle las tasas contributivas a las corporaciones puertorriqueñas de manera que haya una especie de uniformidad, de manera que no haya una competencia desleal en la cual las corporaciones pequeñas, medianas o grandes puertorriqueñas tengan unas desventajas con unas tasas contributivas de 25-30%, mientras que las de afuera paguen nada. Y creo que esa compensación de bajarle a las de aquí fomentaría a las de allá, fomentaría un ingreso que al ser sumado y compensado daría unos ingresos adicionales. En cuanto al estatus, el programa tiene dos cosas. La primera, la sustantiva, que obviamente es que Puerto Rico se convierta en un país independiente, y la procesal, que es que nosotros como método de preferencia no queremos una asamblea de estatus para el proceso, ¿verdad?, de consultar al pueblo, etcétera. Lo que tú planteaste, si era en transición o no era en transición, cuáles son las aportaciones federales, qué pasaría con la ciudadanía, qué pasaría con el libre tránsito, son propuestas que se hacen basadas en lo que ocurrió en el proceso congresional de Bennett Johnston, en donde tú sabes que ahí se trató, como tú dijiste, con un esfuerzo conjunto tripartita de adelantar las fórmulas y de discutirlas lo más posible con el Congreso. Había un capítulo completo dedicado a la independencia y contenía, por ejemplo, unas disposiciones relacionadas a la transición, y esa transición disponía que fuera ordenada y que hubiera al principio unas aportaciones federales en bloque, en lo que la economía del territorio se convierte en una economía de país libre, y esas aportaciones en bloque las iba a usar el país de Puerto Rico para ir montando su economía, y poco a poco iban a ir disminuyendo. En relación a lo del libre tránsito, eso se refiere a una negociación con el gobierno de los Estados Unidos para que haya un libre tránsito entre el pueblo de Puerto Rico y el norteamericano, ya que la población puertorriqueña, la mitad básicamente, vive allá, y obviamente eso requeriría acuerdo entre ambas partes. No digo yo que no se va a conseguir, tampoco digo yo que está firmado frente a un notario de que va a ser así, pero a base de las discusiones que ha habido en el pasado, nos parece que es una propuesta bastante realista, y que obviamente en ese proceso de asamblea de estatus se discutiría todos esos aspectos con el Congreso de los Estados Unidos. Kenneth, no sé si tuviste la oportunidad de examinarlo en términos generales, la propuesta del Partido Independentista, tu impresión sobre eso y sobre la presentación de los programas de gobierno, la importancia en el proceso electoral. Bueno, he visto varios resúmenes temáticos del proyecto de Patria Nueva, como lo llama Juan Dalmau. Creo que es un esfuerzo legítimo de presentar un programa de gobierno bastante extenso. Sin embargo, uno puede estar de acuerdo con muchas de las ideas individuales en la temática, pero el problema que hay es el estatus político. O sea, tú puedes hablar todo lo que tú quieras, de todo lo que tú quieres hacer en las comunidades, todo lo que tú quieres hacer de desarrollo económico, etcétera, pero los aumentos contributivos que están proponiendo hasta los niveles que son reales, porque si tú pasas de ciertos
niveles, que están bastante cerca de lo que se les cobra ahora, te vas a encontrar con la situación de que se te van a ir. O sea, tú tienes, en Haití tú no tienes la misma cantidad de fábricas que tienes en Irlanda. Y en Irlanda tienes unas tasas relativamente bajas, más altas que las de Puerto Rico, pero relativamente bajas. Así que no sé de dónde va a salir el dinero. En términos, por ejemplo, de manejo de desastres, no es lo mismo tener un embajador de Estados Unidos en Puerto Rico que está autorizado a desembolsar $25,000 de un petty cash que les dan para los desastres, que desembolsar $25 billones por parte de FEMA, porque eres parte de los Estados Unidos y no una nación independiente. Algo que no vi, y puede ser que se me pasó en la ojeada que le he dado, es la importancia de lo que yo considero que es el issue número 1 después del estatus político, que es el problema del cambio climático. Eso no es un issue ambiental, no es algo que le interesa a los ambientalistas, no es algo que se hace para mejorar la calidad de vida meramente. Es un issue de supervivencia y es un issue que se ha estado hablando desde que el príncipe Carlos de Inglaterra hablaba en los años 70 y 80 sobre el tema, y la gente le miraba como medio loco diciendo, ¿por qué este tipo está hablando de esto cuando nadie está hablando de este tema? Hasta en el 2007 creo que fue que Al Gore recibe un premio por sus esfuerzos comunicativos sobre el cambio climático, y aquí estamos básicamente cruzados de brazos. Aquí tenemos nuestro principal aeropuerto que está a ley de una marejada ciclónica, de tener que ser cerrado por varios meses o años, porque el aeropuerto Luis Muñoz Marín, una de las pistas está a 9 pies por encima del nivel del mar y la otra pista está a 10 pies por encima del nivel del mar. Gracias a Dios que ellos están bien lejos del mar. Están a 500 metros de distancia del mar quizás, y posiblemente menos que eso. Esto es un issue de supervivencia, y si está mencionado en el plan del PIB, no con la suficiente prominencia como para yo haberme dado cuenta cuando hojeé los resúmenes del plan, y no tiene un cuadrito como lo tiene educación, manejo de desastres y otros temas en la presentación programática que hace el PIB en la página de internet de Juan Dalmau. Mi recuerdo, Hugo, quizás tú me puedes corregir, pero mi recuerdo es que hay una parte bastante extensa de cambio climático. El punto sí está de manera individual o dentro de otros temas. Entiendo que sí. No sé si tienes el dato, Hugo. Sí, lo tengo. Sí, no solamente está lo del cambio climático como un asunto fundamental y urgente, pero también hago referencia a que no solo en este cuatrenio, sino en el anterior, las delegaciones del PIB en la Asamblea Legislativa han presentado legislación para atender ese tema. En el cuatrenio pasado, María de Lourdes Santiago, y en este, Juan Dalmau y Denis presentaron lo que ellos, un proyecto de ley que se llama la Ley de Costas, que obviamente tiene como propósito atender las posibles consecuencias de la subida de la marea como resultado del cambio climático. O sea que no es meramente que está en el programa, sino que además, y digo eso como una sola de las medidas, no es que esa sea la única, pero además de estar en el programa, ha habido movimiento en ese sentido en el historial legislativo de nosotros. Y yo coincido con ambos, particularmente lo que plantea Kenneth, que el tema de cambio climático es un tema que no es un issue ya meramente ambiental, es un asunto de sobrevivencia, de impacto social, económico, de salud, económico, o sea, tiene ramificaciones muy serias, y yo quisiera que en este programa dedicáramos un programa solamente sobre ese tema, porque la realidad es que es algo que el país debe tomar conciencia. Digo, se ha logrado significativamente, pero falta mucho por hacer. Nada, nos tenemos que ir. Les agradezco a ambos la participación en este programa nuevo que iniciamos hoy. Gracias al vocero por la oportunidad en este programa Debatiendo Sin Filtro a través de la página de elvocero.com y de su página de Facebook. Recuerden, todas las semanas, martes, miércoles y jueves, estamos como columnistas en El Vocero, nosotros tres y otros compañeros y compañeras que son parte de este esfuerzo del análisis, y nosotros vamos a regresar todas las semanas en este mismo espacio, en este mismo horario,
haciendo el análisis, debatiendo sin filtros y sobre todo dándole la información certera al pueblo de Puerto Rico en este proceso electoral. Será hasta la próxima. Gracias a Kenneth, gracias Hugo y a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Será hasta la próxima. Que pasen buenas noches.